Bienvenidos a la tercera clase de Introducción a la Teología. Hoy continuamos con los temas de la revelación general, revelación especial, inspiración, iluminación y definición de la canonicidad. Son 5 temas que debemos terminar y debemos avanzar. Pero antes, mirando nuestra pantalla, tenemos la exégesis. Quedó pendiente el tema de la exégesis. Habíamos hablado que la exégesis deriva de exegeomai, que significa explicar, es diferente a eisegesis, que significa insertar las interpretaciones personales en un texto dado. Eso habíamos conversado en la clase número 2. Hoy en nuestra clase número 3 vamos a ampliar. La exégesis requiere análisis de palabras, oraciones y párrafos en el marco de la traducción, examinar el contexto y la cultura de la época y confirmar los límites del pasaje y el examen del contexto dentro del texto. Un texto fuera de contexto no es más que un pretexto. Es decir, uno podría decir ese texto todo lo que uno quisiera que dijera. Y no que el teólogo o el estudiante de la Biblia diga lo que el texto dice, sino que el texto diga lo que el estudiante de la Biblia o el teólogo quiere que diga. Pero luego que hemos hecho la exégesis, pasamos al punto 4. Habíamos iniciado con la Biblia, el proceso teológico, seguíamos luego con la hermenéutica, es decir, el método gramático histórico, luego seguíamos con la exégesis. Luego de la exégesis pasamos a la teología bíblica, ya sea teología bíblica del Antiguo Testamento o teología bíblica del Nuevo Testamento. Es decir, el tema que se está estudiando en su momento, en el Antiguo o en el Nuevo, hacemos toda la recolección de la información y luego organizamos esa información para llegar a una conclusión. Si esa información es del Antiguo Testamento, se llama teología bíblica del Antiguo Testamento. Si es en el Nuevo Testamento, se llama teología bíblica del Nuevo Testamento, o simplemente teología bíblica si incluye toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Ese es un área de la especialización de la teología. Luego de la teología bíblica es el soporte o sustento de la teología sistemática y de la teología dogmática. Es decir, el teólogo sistemático utiliza todos los estudios que han hecho los teólogos del Antiguo Testamento, los teólogos bíblicos del Nuevo Testamento, y todo ese insumo, toda esa información, todas esas interpretaciones, todas esas exégesis que se han hecho a lo largo de siglos, los exégetas, los teólogos, desde la patrística, pasando por la Edad Media, la Reforma Protestante, hasta el siglo actual o contemporáneo y pasando por el mundo moderno, todo ese insumo se organiza dentro del contexto del teólogo, ya sea en América Latina, en Asia, en África, en Europa o acá en Estados Unidos, se organiza y entonces se produce una teología sistemática. Es decir, lo que dice la totalidad de las escrituras de la Biblia sobre un tema específico. Y la teología dogmática ya entra dentro del proceso fuera de la Biblia, es decir, no solamente qué dice la Biblia, sino qué han dicho también los pensadores a lo largo de la historia, es decir, en la historia del pensamiento cristiano. Y se consolida entonces un dogma oficial dentro de la institucionalidad eclesiástica. Las iglesias que tienen una tradición histórica, como los presbiterianos, en el caso de la Iglesia Presbiteriana Reformada de Colombia, como los, diríamos, wesleyanos, también en el caso de Indiana Indiana University, la Universidad Wesleyana de Indiana, o también están los anglicanos, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Bautista. Ellos, después de tener un estudio sobre algún aspecto, algún tema de la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, la concretan en una doctrina, pero si es sancionada formalmente por la Iglesia,
bautista, presbiteriana, anglicana, o un cuerpo grande, no denominacional o no confesional, se vuelve un dogma. Luego, en la teología histórica se mira la teología contemporánea, la teología práctica y la apologética. Eso a manera de resumen sobre el proceso teológico. Continuando entonces en nuestra formación teológica, vamos a hablar de la revelación general. La palabra revelación denota un revelar. En la teología cristiana se refiere al acto de comunicación de Dios al hombre o al contenido de dicha comunicación. Históricamente, los teólogos han distinguido entre los diferentes tipos de revelación. Muchos teólogos medievales describen la diferencia usando los términos revelación natural y revelación sobrenatural. La distinción no tiene nada que ver con la fuente o con el origen de la revelación. Los teólogos que hicieron esta distinción creen que toda revelación era de origen sobrenatural, por supuesto, tanto la natural como la sobrenatural son de origen sobrenatural, porque Dios era su fuente, es una fuente sobrenatural. En cambio, esta distinción tiene que ver con el modo de revelación, no con la fuente. A pesar de que la fuente es sobrenatural, es decir, tanto la revelación que se llama natural como la sobrenatural es sobrenatural, no es en tanto que sea distinta en su naturaleza, una natural y otra sobrenatural, sino que es no en tanto que la fuente, sino en cuanto al modo. El modo es lo que distingue entre natural y sobrenatural, no su origen, es el modo. La revelación natural fue comunicada por Dios a través de los fenómenos naturales, es decir, las obras creadas. Mientras que la revelación sobrenatural fue comunicada por Dios a través de la intervención divina especial, por ejemplo, sueños, visiones, etc. Una distinción más común entre los teólogos reformados es la distinción entre la revelación general y la revelación especial. El artículo 2 de la Confesión belga dice sobre los medios por los que conocemos a Dios y establece la distinción en las siguientes palabras. Paso a leerlas. A Él le conocemos a través de los medios, de dos medios. ¿Cómo conocemos a Dios? En primer lugar, por la creación, conservación y gobierno del universo. Porque este es para nuestros ojos como un hermoso libro en el que todas las criaturas, grandes y pequeñas, son cual caracteres que nos dan a contemplar las cosas invisibles de Dios, a saber, su eterno poder y deidad, como dice el apóstol Pablo, todas las cuales son suficientes para convencer a los hombres y privarles de toda excusa. En segundo lugar, Él se nos da a conocer aún más clara y perfectamente por su santa y divina palabra. Esto es, tanto como nos es necesario en esta vida para su honra y la salvación de los suyos. Ahí tenemos lo que dice la Confesión belga. Esta distinción entre la revelación general y la revelación especial se centra más en el alcance y propósito de la revelación. La revelación general se conoce como revelación general, el alcance, ya que tiene un contenido general y se pone de manifiesto al público en general. Todo el mundo tiene acceso a esa revelación general. No es exclusiva, es inclusiva. A través de la revelación general, a todos los hombres, Dios le comunica su existencia. O sea que por medio de la revelación general sabemos que hay un Dios, que existe, que es todopoderoso y que su gloria es visible, de tal manera que los hombres se quedan sin excusa. Es decir, si se adora al sol, si el hombre adora al sol o adora a la luna o adora a las estrellas, no es un problema de la revelación general. Refleja la condición de la rebelión del hombre contra el Creador, que escogen adorar a las criaturas antes que al Creador. O sea, muestran el estado pecaminoso en que se encuentran. Eso es lo que hace la revelación general. Habla de Dios claramente porque Dios se les reveló o se manifestó claramente en esa revelación general.
Pero el hombre caído, el hombre apartado de Dios, afectado por el pecado, no quiere reconocer al Creador. Y entonces muestra cuál es su posición ante esa revelación general. O sea, la revelación general muestra la condición pecadora en la que se encuentra el ser humano. Otra distinción que debe hacerse es la distinción entre revelación general inmediata y la revelación general mediata. La revelación general inmediata se produce sin una agencia de intermediación. La revelación general mediata se produce a través de una agencia de intermediación. Juan Calvino describe la revelación, Juan Calvino, teólogo francés del siglo XVI, describe la revelación general inmediata en su institución de la religión cristiana de la siguiente forma. No hay en la mente humana, dice Calvino, y de hecho, por instinto natural, la conciencia de la divinidad. No hay en la mente humana, por instinto natural, la conciencia de la divinidad. Esto nos llevará a estar más allá de la controversia, para evitar que nadie tenga que refugiarse en la excusa de la ignorancia. El mismo Dios ha implantado en todos los hombres una cierta comprensión de su majestad divina. Cierro comillas en la cita de Calvino. En otras palabras, Dios se ha revelado directamente al implantar conocimiento acerca de sí mismo en todos los hombres. Él implantó un conocimiento, lo cual lo deja sin excusa. No puede decir que él ignoraba que existía un Dios. La existencia de Dios casi que es un presupuesto universal antropológico. Es muy extraño, sería muy extraño la evidencia empírica de encontrar alguna tribu, algún conjunto de seres humanos en alguna época de la historia que no tuviesen religión. El hombre ha sido caracterizado históricamente de varias formas. Los antropólogos, para identificar dónde hubo asentamientos humanos, han dicho, por ejemplo, que si había herramientas, era el Homo faber. Entonces, era el hombre, había hombres si había herramientas. Pero realmente, la gran conclusión es que donde hay religión o algún vestigio de una trascendencia o un contacto con el más allá, y se puede decir que es universal en los descubrimientos antropológicos, los estudios que se han hecho en la antropología cultural, encontramos entonces que hay un sentido de la trascendencia humana, que hay una vida después de la muerte y que el hombre donde quiera que se encuentra es religioso y adora. No necesariamente al Dios de la Biblia, adora a una criatura, la que fuere, un tótem, un animal, tienen una identidad con su tribu, con un líder religioso. Y lo que ha caracterizado al hombre es que es un ser religioso por esencia, profundamente religioso. Adoran el sol, adoran las estrellas, adoran la luna, adoran el mar. Bueno, los griegos tenían muchos dioses, casi que uno se podría decir por algún elemento de la naturaleza: el dios del trueno, el dios del fuego, el dios del mar, en fin. Entonces, la religión, ese germen religioso está allí. Calvino explica que eso deja al hombre sin excusa. En otras palabras, Dios se ha revelado directamente al implantar conocimiento acerca de sí mismo en todos los hombres. Y posteriormente Calvino dice, en otra cita, y dice, hablando de la revelación mediata general que Dios ha dado a través de sus obras creadas, dice, abro comillas, el objetivo final de la vida bienaventurada, por otra parte, se basa en el conocimiento de Dios, para que nadie, por tanto, sea excluido del acceso a la felicidad. No solo sembró en la mente de los hombres la semilla de la religión de la que hemos hablado, sino se reveló a sí mismo y todos los días se da a conocer en la mano de obra de todo el universo. Como consecuencia de ello, los hombres no pueden abrir sus ojos sin ser obligados a verlo. Cierro comillas. Institución de la religión cristiana de Juan Calvino, siglo XVI. Dios entonces se revela a través de sus obras. Aquí Calvino simplemente está repitiendo lo que dijo el salmista en el Salmo 19, versos del 1 al 2.
Veamos lo que dice el Salmo 19, verso del 1 al 2. Dice, y los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Es decir, los cielos proclaman la gloria de Dios. Los cielos hablan. La gloria tiene que ver con los atributos, es la suma de los atributos de Dios. El apóstol Pablo dice la misma idea en Romanos 1, del 19 al 20. Miremos Romanos capítulo 1, del 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Note que dice lo que de Dios se conoce. O sea que efectivamente hay un conocimiento de Dios universal. Está hablando de la culpabilidad del hombre en sentido genérico, no de los hombres en sentido particular. O sea, nadie queda excluido, es el hombre. Dios se conoce porque lo que de Dios se conoce, o sea, la Biblia afirma que hay un conocimiento universal de Dios. No total, pero sí parcial. Lo que de Dios se conoce, o sea, una parte del conocimiento de Dios, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, ni siquiera el conocimiento general de Dios que tenemos los seres humanos es de origen humano. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, hay cosas invisibles. O sea, según la Biblia, lo visible nos lleva a lo invisible. Se puede inferir un diseño inteligente. Es decir, hay un diseñador, hay un propósito revelador en la creación. Porque si hay un diseño, hay un diseñador. Aunque se quiera controvertir el argumento del diseño, que tenga un propósito. Uno encuentra la famosa historia del reloj, uno encuentra un reloj y obviamente tiene unos movimientos que señalan hacia un propósito de marcar la hora. Pero para eso previamente hay que definir la hora, hay que tener una teoría de la hora. Hay una mente invisible, no material, que creó ese objeto material con un propósito. Bueno, hay que entender que la ciencia, y aquí hay que definir con claridad esto, la ciencia, la definición de ciencia en general, es la búsqueda de certeza en el conocimiento o la búsqueda de la verdad donde se encuentre la verdadera ciencia. Pero si tenemos una definición de ciencia que está casada o está igualada a la filosofía materialista, entonces no hay diseñador. Si la ciencia es la que busca una explicación natural, si definimos ciencia como la búsqueda de una explicación natural, estamos limitando la búsqueda real de la explicación. No, la ciencia va del efecto a la causa, pero va buscando la causa que sea. Puede ser una causa natural, pero puede haber una causa sobrenatural. No podría a priori excluirla. Entonces los que no aceptan la revelación general, cuando se dice que hay un creador porque hay una creación que tiene un diseño, apunta a unos diseños o tiene efectivamente, hasta ahí llega el acuerdo entre creyentes y no creyentes. Ambos reconocen que hay un funcionamiento, un diseño. La pregunta es si eso vino por azar o si hay un diseñador. Si hay un diseñador, hay un creador, una mente, un ser superior que hizo el diseño, un ser inteligente. Pero ellos dicen, descartamos esa hipótesis de ser inteligente metafísico porque es metafísico. Hay que aclarar que el objetivo de la ciencia no es descartar la explicación metafísica trascendente, es la búsqueda de la verdad. Si la ciencia la casamos con la explicación naturalista,
filosofía materialista, definiéndola como la búsqueda de la explicación natural, ya no estamos haciendo ciencia. Estamos poniendo los datos al servicio de una cosmovisión particular, no a la búsqueda de la verdad, sino al servicio de una ideología, que sería el materialismo. Así que ese es un debate epistemológico en la filosofía de la ciencia, que hemos conversado, hemos reflexionado algunas cosas en clases pasadas, pero que la Biblia vuelve a plantearlo, porque dice que las cosas invisibles, o sea, la invisibilidad, ¿de dónde viene, de dónde deducimos lo invisible, lo que hace posible la rama de la teología que se llama la teología filosófica? O sea, ¿qué conocimiento puede obtener el hombre de Dios sin la Biblia? Aquí está la base bíblica de ese conocimiento sin la Biblia. Recordemos que la Biblia es el punto externo epistemológico de apoyo para la posibilidad del conocimiento. No solamente de Dios como ser metafísico trascendente, más allá del universo, sino también para la posibilidad, para hacer posible el conocimiento en este mundo, es decir, el conocimiento científico. De hecho, la ciencia surge en el siglo XVII en Inglaterra bajo la cosmovisión judeocristiana. Se ha discutido que hay una relación íntima entre la teología de la época y la ciencia moderna. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea que las cosas hechas muestran que hubo una creación del mundo, de modo que no tienen excusa. Es universal la revelación general. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, revelaron lo que había en el corazón de Dios. Era evidente que lo que falló no fue la revelación general, no fue eso lo que falló. El objetivo era revelarse en general, pero se mostró la condenación universal del hombre. El hombre está condenado porque en vez de adorar al Creador, prefirió adorar a las criaturas. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Está mostrando la condenación universal del hombre por no haber aceptado la revelación general de Dios. La revelación general de Dios pone al hombre en una posición donde revela su corazón. O sea, el problema no es epistemológico, el problema es moral. El hombre que está en rebelión contra Dios tuerce, distorsiona la realidad, la reinterpreta para no aceptar, la reinterpreta y además actúa conforme a esa reinterpretación que hace, diciendo, voy a adorar las criaturas antes que al Creador. Eso es lo que muestra este pasaje. Puesto que lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. John Murray explica, no debemos bajar el tono de la enseñanza del apóstol en este pasaje. Se trata de una declaración, John Murray es un teólogo norteamericano de la Iglesia Reformada. Se trata de una declaración clara en el sentido de que la creación visible como obra de Dios pone de manifiesto las perfecciones invisibles de Dios como su creador, que se derivan a partir de las cosas que son perceptibles a la cognición de sentidos de estas perfecciones invisibles, y que por tanto una clara comprensión de las perfecciones de Dios se puede obtener de su obra observable. Bien, hasta aquí el tema de revelación general. Pasamos ahora a la revelación especial. La revelación general, ya sea inmediata o mediata, se dirige a todos los hombres. Sin embargo, según la Confesión de Fe de Westminster, no es suficiente dar ese conocimiento de Dios y de su voluntad, lo cual es necesario para salvación. La revelación general no revela a Jesucristo.
o su obra de redención por los pecadores. Por lo tanto, hay una necesidad de lo que se llama revelación especial. La revelación especial es la revelación del camino de la salvación. Es decir, la revelación general es necesaria, pero no es suficiente. Algo necesario es que se requiere, efectivamente, que se dé esa condición para que se dé la otra. Pero le falta algo. No es que sea imperfecta, sino que cumple un propósito específico. En este caso, esta revelación buscaba que el hombre tuviera una primera oportunidad de reaccionar ante Dios. Dios busca al hombre, el hombre no busca a Dios. Sin embargo, y obviamente, al él revelarse, le está diciendo, ven, aquí estoy. Pero el hombre, ¿qué hace o qué hacemos? Hemos rechazado ese conocimiento general de Dios. Y en vez de verlo como una oportunidad para reconciliarnos con Dios, que el hombre busque a Dios, reaccione de manera positiva para tener comunión con Dios, muestra su gran rebelión. Por lo tanto, la revelación general condena, pero no salva. Esa es una primera gran conclusión a la que podemos llegar en estos textos bíblicos. Así que, por eso, Dios da una revelación especial en Jesucristo, porque la revelación general no revela a Jesucristo, ni la redención de los pecadores. Uno de los textos bíblicos más importantes que describe la revelación especial de Dios se encuentra en Hebreos, capítulo 1, verso del 1 al 2. El libro de Hebreos, capítulo 1, verso del 1 al 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, mira a Dios hablando. Dios habiendo hablado muchas veces, no pocas, muchas, y de muchas maneras, visiones, sueños, teofanías, en fin, por elementos naturales, apariciones, en fin, hablando de muchas maneras, de muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas, también por seres humanos. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Bueno, después de habernos hablado desde el cielo, decidió venirse a bajarnos a hablar directamente. Él se bajó del cielo para hablarnos directamente. Ya no lo hizo indirectamente, a través de profetas a través de Moisés. No, él dijo, bueno, como esta gente no quiere escuchar, le he hablado de varias formas. Primero, le hablé con la creación. No escucharon. Le hablé con los profetas, le hablé con visiones, con sueños, tampoco escucharon. Bueno, voy a tener que ir personalmente a hablar con ellos. Eso es lo que ha pasado. Entonces, eso deja sin excusa al hombre. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bien. En tiempos pasados, Él reveló su obra, dice la confesión de Westminster. En tiempos pasados, antes de la finalización de la Escritura, Dios reveló su obra redentora a través de los profetas, a través de sueños, visiones y teofanías. Pero ahora la revelación especial ha recibido su forma permanente en la Escritura del Antiguo y Nuevo Testamento. Ok, tenemos la creación, no había Biblia. Tenemos visiones, sueños, teofanías, profetas. Y eso se fue escribiendo. Todo eso se fue escribiendo. Finalmente vino en Jesucristo. Dios vino personalmente a hablarnos. Resucitó, ascendió a los cielos y entonces nos dejó todo escrito en un solo libro, Antiguo y Nuevo Testamento. Aquí está la Biblia. Ahora aquí está la revelación especial de Dios. Dado este panorama resumido de la naturaleza de la revelación general y especial, volvemos a la pregunta del Dr. Sproul hecha a su clase de seminario. Recordemos, el Dr. Sproul es un teólogo de la Iglesia Presbiteriana de Norteamérica, PCA, Presbyterian Church of America, PCA. ¿Cuántos de ustedes, dijo el Dr. Sproul, R.C. Sproul, cuántos de ustedes creen que la revelación de Dios en la Escritura es infalible? ¿Cuántos de ustedes creen
que la revelación de Dios en la Escritura, es decir, en la Biblia, es infalible, todos levantaron la mano. Esta es una historia. Luego el doctor Sproul preguntó, ¿y cuántos de ustedes creen que la revelación de Dios en la naturaleza es infalible? O sea, ¿cuántos creen que la revelación de Dios en la Biblia es infalible? Todos levantaron la mano. Pero cuando preguntó que si era infalible la revelación de Dios en la naturaleza, esta vez nadie levantó la mano. Como veremos en nuestro próximo... bueno, aquí están comentando la razón de las diferentes respuestas, dice Sproul, tenía que ver con la preocupación correcta de los estudiantes a reconocer que la Escritura es una autoridad superior a las teorías científicas. Es decir, las respuestas tenían que ver con la preocupación de reconocer que la Escritura es una autoridad superior. Sin embargo, eso no era lo que el doctor Sproul preguntó, y ahí radica el problema en muchas discusiones contemporáneas sobre esto. Terminamos hablando más allá de nosotros porque no estamos escuchando con atención. El doctor Sproul hizo a sus alumnos una pregunta sobre algo que Dios hace. Y a pesar de los recelos de sus estudiantes, la respuesta que el doctor Sproul que dio es la correcta. La revelación de Dios en la creación es igualmente infalible como su revelación en la Biblia. Ambas son infalibles. La revelación de Dios en la Biblia y la revelación de Dios en la naturaleza. Ambas son infalibles, son revelación de Dios. Sin error. Pero como la ciencia moderna es falible, entonces no quisieron decir que la ciencia fuese infalible. Por eso confundieron la actividad científica, que es una actividad humana, con la naturaleza. La revelación de Dios en la creación es igualmente tan infalible como su revelación en la Escritura, porque en ambos casos es Dios quien está haciendo la revelación y Dios siempre es infalible. Dios no puede errar en su obra de revelarse a sí mismo. La pregunta que los estudiantes pensaban que el doctor Sproul estaba haciendo es una cuestión extremadamente importante, pero no se puede responder adecuadamente hasta que la pregunta original del doctor Sproul sea contestada. Es decir, el tema de la ciencia con relación a la Biblia. En ambos casos, el teólogo estudia la revelación especial, la Biblia. El científico estudia la revelación general. Pero el problema no está en la revelación, ni en la general, ni en la especial. Las teorías científicas a menudo se equivocan. Y también la teología. La teología es la reflexión humana sobre la revelación divina. Lo que es infalible es la Biblia, no la teología. Lo que es infalible es la naturaleza, no la ciencia. Una de las características de la ciencia es que funciona mediante ensayo y error. Ensayo y error. Por eso, en la teología ha habido muchas discusiones también, buscando acercar la doctrina o la organización teológica, la expresión teológica de la verdad a la palabra de Dios. Igualmente hace el científico con su teoría, acercándose a la infalible revelación natural. Bien, hasta allí entonces queda planteado lo que es revelación general, que es revelación especial, que aquí tenemos toda la revelación ya hoy consignada, está toda la historia de ambas recogidas en la Biblia. Por eso se dice que la teología es la reflexión humana sobre la revelación divina. Pero obviamente esto nos lleva al otro punto. Esta revelación contenida aquí en la Biblia como palabra de Dios fue inspirada. Así que la inspiración la pasamos a definir. Es la operación divina ejercida sobre autores humanos por el cual Dios les revela el mensaje a escribir. Custodia su trabajo para que no haya errores, pero sin alterar su propio estilo personal en la confección del original, comunicando luego el trabajo hecho
comunicando luego al trabajo hecho su aliento divino para que todo el escrito original sea absolutamente palabra de Dios viva y eficiente u operante. O sea que aquí en este libro está el Espíritu Santo, que es el autor, el instrumento para escribir, el que guió la escritura de este libro. Es el poder de Dios que capacita al hombre para escribir perfectamente la verdad revelada. Esto solamente está para el caso de la revelación especial. En la revelación natural y en el caso del teólogo hay una guía del Espíritu Santo en ambos casos, pero no hay garantías de infalibilidad. En el caso de la Biblia, como fue mediada, o sea, la mediata y la inmediata. La mediada fue a través de las personas que escribieron. La inmediata fue la naturaleza. Dios mismo escribió en la naturaleza. Pero cuando usó a los hombres para escribir un texto, tenía que cuidar, siendo falibles, entonces tenía que ser un producto humano, pero infalible. Otra vez Dios se revela y se esconde. Lo habíamos planteado en clases anteriores, donde Dios se revela, pero se esconde para que ejercitemos nuestra fe. Está allí dado. Aquí vemos un libro, pero usted no ve a Dios aquí. Mire, aquí hay 2 versiones de la Biblia, usted la abre, puede arrancar una página si quiere, y usted dice, ¿cómo puede estar Dios aquí? En esto tan falible, en esto tan frágil, le cae agua y se disuelve la palabra de Dios. O puedo romperla ahora mismo. Es decir, y no me va a pasar nada, puedo quemar Biblias, podría pensar uno. Pero resulta que aquí está Dios. Dios cuida su palabra. Dice Job 32:8, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Ahí aparece la palabra también soplo. La palabra soplo es inspiración, inspirada. También aparece eso en el Antiguo Testamento. El soplo del Omnipotente le hace que entienda. Y en 2 Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. Vamos a leer ese texto, 2 Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, toda, y útil para enseñar. Como es inspirada, es útil para enseñar, para redarguir. Redarguir es usar un argumento contra la persona que lo está haciendo. Es aplicarle el mismo argumento a la persona, devolvérselo. Para redarguir, pues obviamente para mostrarle la falencia de su argumento, para tumbar su argumento con su propio argumento, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada, es decir, toda la escritura, toda la Biblia, los hagiógrafos, los escritores santos, fueron soplados por Dios, recibieron el soplo de Dios. Salió de la boca de Dios, fue exhalada, salió de adentro de Dios hacia afuera, fue hablada. Pues significa respirar, el aliento de Dios en el hombre para que el hombre hable o escriba correctamente y con autoridad la verdad revelada de Dios. Es el aliento de Dios en el hombre para que el hombre hable o escriba. En 2 de Pedro 1:21 también se nos habla de la inspiración. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. Dice, porque nunca es una exclusión universal negativa, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ni una sola vez la profecía. Sino, contraste, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos hablaron siendo soplados
siendo llevados por el Espíritu Santo. Son declaraciones explícitas. Esto es diferente a la teoría de la inspiración cuando uno tiene la musa, uno está inspirado. En ese momento, eso es una idea humana, brota de la creatividad humana, que pues en última también es un don, un talento de Dios. Y también es de Dios en ese sentido, pero no es sobrenatural. Es un producto que pasa por un regalo que Dios hace al hombre y tiene la capacidad de ser creativo. Entonces, cuando se inspira, crea cosas. No es de ese tipo de inspiración que se está hablando. Está hablando de una inspiración sobrenatural, siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no dice el espíritu humano, no dice la fuente es divina. La motivación, Dios pone tanto el querer como el hacer. No fue que un día ellos se levantaron emocionados y dijeron, hoy me provocó escribir, o hoy sí tengo ganas y voy a escribir algo bien impactante que pase a la historia. Esa decisión no la tomaron ellos. Uno quizás habrá tomado esa decisión para hacer una obra literaria, una obra de arte, en fin, pero no es el caso para la palabra de Dios. Entonces, como vemos, la inspiración es dada por Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces ya tenemos 3 conceptos importantes: revelación general, revelación especial e inspiración divina. Hablemos ahora un poco de la iluminación. Definición teológica: es la actividad propia del Espíritu Santo que complementa la inspiración y que es ejercida en los lectores de las Escrituras, de modo que puedan entender y aceptar el mensaje bíblico procedente de Dios. Noten que es un complemento a la inspiración. La Biblia preserva el mensaje, la inspiración garantiza la preservación de las palabras de Dios para que no sean tergiversadas, ni cuando las escribieron, sino que permanecieran fieles a lo que Él quiso decir en la mente de Dios, si podemos hablar así, en esos términos, lo que Dios quería que se dijera, no que fuera reinterpretada. La inspiración capacita a los escritores, la iluminación a los lectores. La inspiración, repito, capacita a los escritores. La inspiración apunta a los escritores de la Biblia, pero la iluminación apunta a los lectores de la Biblia. La iluminación es necesaria para comprender y creer de corazón la verdad bíblica. En ambos casos, tanto la inspiración como la iluminación es obra del Espíritu Santo. En el caso de los inconversos, por no tener el Espíritu Santo, no pueden hacerlo. No pueden entender el mensaje de las Escrituras. Claro, pueden leer, pero no lo pueden aprehender, o sea, hacerlo suyo. 1 Corintios capítulo 1, verso 18. Vamos a ver qué dice. 1 Corintios capítulo 1, verso 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es locura. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. A los que se salvan es poder de Dios. Hay 2 grupos, los que es locura y para otros es poder de Dios. La misma palabra de la cruz que para uno es poder de Dios, para el otro es locura. ¿Dónde está la diferencia? Precisamente está en Dios, en la iluminación. Dios da el entendimiento. Y dice 2:14 del mismo texto de 1 Corintios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no las entiende, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, el Espíritu Santo hace que la persona entienda, pero el Espíritu Santo también regenera, cambia el corazón para que deje su necedad y acepte la palabra de Dios. No es un acto natural del ser humano. No se trata de inteligencia. No se trata de que es más inteligente, que tiene buena comprensión lectora. No, puede leer bien, pero implica aprender, no aprender, sino aprender.
que esa palabra llegue y transforme su vida, solamente es posible por la iluminación del Espíritu Santo. Es un acto sobrenatural de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Entonces, dice también, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles es una locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Sí, está hablando, por supuesto, con ironía. Dios no tiene nada insensato, sino que aún así, suponiéndolo, lo insensato de Dios sería, si lo tuviese, es más sabio que los hombres. Entonces, esa es la acción o la inacción o la falta de acción del Espíritu Santo en el caso de los no creyentes. Pero miremos lo que dice 2 Corintios capítulo 2, versículo del 10 al 12. 2 Corintios capítulo 2, verso del 10 al 12. Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también lo he perdonado. Si algo he perdonado, Segunda de Corintios 2 del 10 al 12 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, estamos viendo que también es una actividad sobrenatural. Perdón, no es 2 de Corintios, es primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, verso del 10 al 12. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. En el caso cristiano, el Espíritu Santo ilumina al cristiano para que descubra, para que comprenda la palabra de Dios. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, no es por ser inteligentes. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahí está claro. La iluminación actúa en el caso de los cristianos. Para el caso de los no cristianos no hay iluminación. Para ellos es locura. No pueden tener acceso al entendimiento espiritual, porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Entonces, la revelación y la inspiración no incluye necesariamente la comprensión. A fin de comprender y aplicar lo que Dios ha comunicado, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que ilumine el mensaje. Tenemos claro que tanto el Espíritu Santo actúa tanto en la inspiración como en la iluminación. En la inspiración actúa sobre el escrito, sobre los escritores, y la iluminación actúa sobre los lectores, pero no actúa en todos los lectores. Así que la revelación y la inspiración no incluyen necesariamente la comprensión o la iluminación. Puede haber revelación, aquí está la revelación, hay inspiración en la revelación, pero falta la iluminación. Sin la iluminación que Él da, somos como el hombre que describe Pablo. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas
que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Está incapacitado, no las puede entender. No las puede entender. El hombre natural sin la iluminación sobrenatural del Espíritu Santo no las puede entender. Es premio Nobel de literatura. Es premio Nobel de física, pero la condición de que sea premio Nobel y que sea inteligente es que es hombre. Es el estado en el que se encuentra. Por eso la teología, a diferencia de la ciencia, en un sentido, necesita una acción sobrenatural. Dios revela su secreto a los humildes. Revela su pacto a los humildes. No es por ser más inteligente, más estudioso, no se trata de eso. Se trata de la acción sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que las revela. Para él son locura y no las puede entender. ¿De qué modo difiere la iluminación de la revelación y de la inspiración? Una vez que una verdad ha sido revelada y escrita en la Biblia, no hay necesidad de que se revele nuevamente. Ya la revelación está dada, aquí está la revelación, no hay que escribirla otra vez. Sin embargo, el hecho de que Dios haya revelado la verdad no significa que todos la van a comprender. Aquí está revelada, pero no todos la comprenden. Bueno, por eso estamos estudiando teología, por eso hay que orar antes de leer la Biblia para que podamos entenderla. Porque no se trata simplemente de abrirla y leerla, se trata de un diálogo con Dios. El Espíritu Santo que escribió la Biblia, supervisó esa escritura, es el mismo que mora en nosotros y Él es el que nos ilumina para la comprensión de la Biblia. Por eso hay que estar siempre en comunión con Dios en la actividad teológica. Claro, el científico cristiano también puede hacerlo y debe hacerlo. Dios le va a revelar a través de su otra revelación general también los misterios de la naturaleza. Hay muchos testimonios de los científicos cristianos que hicieron grandes descubrimientos, donde les llegó la visión de su teoría o los conceptos a través precisamente de un acto sobrenatural. Ellos lo describen como un acto místico, sobrenatural. Una de las invenciones modernas, la revelación y la inspiración fueron absolutamente esenciales para la producción de la Sagrada Escritura. Revelación e inspiración. Fue dada solamente a hombres selectos. En cambio, la iluminación está a disposición de todos los creyentes. Es un proceso democratizador. Ya el apóstol Pablo no existe, ya Moisés no existe, fueron hombres selectos. Pero hoy está disponible la Biblia para los creyentes. Es significativo entonces que todos los creyentes necesitemos la iluminación. Aun cuando la Escritura es clara, la mente natural no percibe y reconoce las cosas del Espíritu de Dios, aunque la mente es clara. 1 Corintios 2:14, por consiguiente, dice que Dios nos ha dado su Espíritu a los que hemos abierto nuestro corazón para recibirle, de modo que podamos conocer las cosas de Dios. El hombre natural, dice 1 Corintios 2:14, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Se han de discernir cómo? Espiritualmente. Esta es una labor ardua, la del teólogo. La teología es una actividad no solamente de una persona, sino de la iglesia. Dios habla a la iglesia y da diferentes dones y talentos. Pero el teólogo está en interacción con su época, con el contexto en el que se encuentra, buscando la voluntad de Dios para la iglesia. La iglesia no es una institución natural. La iglesia no fue formada por el instinto natural gregario del hombre. No. La iglesia es una institución sobrenatural. Es la invasión de la eternidad en el tiempo. Es la venida del final escatológico a este tiempo. Es una invasión de la consumación de los tiempos. Por eso el Señor Jesucristo intervino en la historia en un momento específico
y comenzó su predicación diciendo: el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado y está creciendo. La primera manifestación visible del reino de Dios es la iglesia. La iglesia es la semilla, pero el reino de Dios es mucho más amplio que la iglesia. Es la primera manifestación, pero es mucho más amplio. Por eso es importante la teología, porque la teología nos ayuda a transformar la sociedad, nos ayuda a transformar la educación, a transformar la economía de nuestro país. No importa donde tú te encuentres, la teología, al formarte como teólogo, al prepararte, Dios te puede usar para impactar el contexto en el cual te encuentras, el barrio, tu familia, la universidad, el área donde tú te encuentres. No puedes quedarte encerrado en las cuatro paredes de la iglesia. No confundir el templo con el reino de Dios. Dios quiere conquistar todo por medio de su iglesia. Por eso se habla de reino. Reino es gobierno. Fuimos salvados para gobernar, para reinar. La Biblia habla de reyes y sacerdotes. Al ser reyes y sacerdotes tenemos dos funciones. Una función intercesora, salvadora, soterológica, pero también una función de gobierno. Pero hoy en nuestros países no estamos viendo eso. ¿Quiénes están gobernando? Mire su país. No sé dónde te encuentras tú hoy. Estados Unidos, América Latina, Asia, África, Lejano Oriente, Cercano Oriente. Es nuestro deber transformar nuestra sociedad, extender el reino de Dios. No nos podemos quedar simplemente en la iglesia. Claro, aquí inició todo. Esta es la iglesia, aquí. Pero hay que ir más allá del templo. La iglesia es todo el conjunto de creyentes donde se encuentren. Cuando Cristo venga por la iglesia, no viene por el templo, por el edificio, viene por las personas. Y viene por todas las personas, no importa en qué templo estén. Bautistas, arminianos, calvinistas, reformados, pentecostales, anabaptistas, no importa. Amish, no importa dónde estén los creyentes en Jesucristo. Esa es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Es una comunidad, es un organismo viviente. La iglesia no es una institución, es un organismo viviente. Claro, tiene una institucionalidad dentro de la sociedad, por supuesto. Los seres humanos la distinguen, pero no es una institución humana, no fue inventada por el hombre. Por eso es importante la separación de iglesia y Estado. El Estado es una institución que puede ser modificada por el hombre a través de las constituciones. Puede ser modificada porque el Estado, Dios creó las autoridades, pero el hombre creó el Estado, mientras que la iglesia fue creada directamente por Dios. No fue el hombre quien formó la iglesia, no fue idea del hombre. La iglesia tiene un dueño, ese dueño se llama Jesucristo. Como Jesucristo es el dueño de la iglesia, el Estado no puede invadir a la iglesia. Tiene que respetar la independencia de la iglesia porque tiene un dueño. Es propiedad privada. Para eso fue que en Estados Unidos de Norteamérica se creó la primera enmienda. Quienes formaron este país en sus fundamentos lo hicieron sobre la base de la Biblia como palabra de Dios. Y por eso el emblema nacional de esta gran nación es la libertad. Pero la libertad no pensada como libertinaje, porque la libertad tiene una paradoja como valor, una aparente contradicción. La libertad es el único valor que si no se le pone límite se autodestruye. Yo no soy libre para hacer lo que se me da la gana. Esa idea salió de la Biblia. Nosotros éramos esclavos de Cristo, éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Cambiamos de amo, somos libres, pero no libertinos. Es decir, no somos esclavos del pecado, pero somos libres para obedecer a Dios. Entonces, si llevamos eso a la esfera pública, civil, la libertad tiene límites. Así que las discusiones éticas, morales, espirituales que se están dando en tu país referente a la relación entre iglesia y Estado nacen precisamente porque la iglesia es de Cristo. Como la iglesia es de Cristo y tiene dueño, el Estado quiere intervenir, pero el Estado es una criatura humana. No es creación de Dios. Dios creó los gobiernos, las autoridades, más no el Estado como estructura política. Ese es un proceso que se dio después del siglo XVI en la Reforma Protestante. Surge el Estado-Nación después de la guerra de religiones en Europa.
de la guerra en Alemania y de la guerra entre España y Holanda. Allí surge el mundo actual que conocemos, los estados modernos. Y han surgido unos que otros por allí. Y América Latina también se copió de la independencia, se liberó de España como Estados Unidos de Inglaterra, y entonces surgen los Estados-naciones y se crea la ONU después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese estado no existía en la época de la Biblia, existían imperios. Estamos viendo que ha habido un cambio sobre cómo los gobiernos se manifiestan, pero la iglesia tiene un gobierno cristocéntrico. Cristo es el rey. Y por eso es que el Señor dijo: a Dios lo que es de Dios, al César lo que es de César. El César no puede prohibirle a la iglesia ejercer su vocación, su mandato de Dios de llevar el evangelio a todas las naciones. Debe haber libertad religiosa en cada estado, nación del mundo para que el evangelio sea predicado. Hay que luchar por la libertad religiosa en nuestros países. No podemos dejar que los estados repriman el mandato de Dios. Hay que obedecer a Dios antes que los hombres, y la iglesia tiene que resistir esa interferencia prohibitiva, porque Dios mandó a su iglesia, Él es el dueño, y el Estado no es el dueño de la iglesia para regularla. Por eso la primera enmienda en este país es que hay separación de iglesia y Estado, y fue creada esa separación no para proteger al Estado de la injerencia de la iglesia, sino para proteger a la iglesia de la injerencia abusiva del Estado, del poder político, jurídico en la iglesia. Porque la iglesia se gobierna a partir de su constitución, la Biblia. Y si el Estado político, jurídico ordena el aborto, nosotros no obedecemos esos mandatos. Porque nuestra constitución, que es la palabra de Dios, dice: no matarás. El tema no es simplemente saber teología. Hay un compromiso y un choque inevitable. No nos extrañemos que estas ideas generen una confrontación con los poderes políticos. Pero eso va a generar persecución, indudablemente. Nos vamos a oponer a todo aquello que la palabra de Dios ha mandado hacer. No vamos a imponer, nos vamos a oponer a lo malo. Nunca nos vamos a oponer a lo bueno. Lo bueno lo vamos a apoyar, pero los gobiernos siempre serán confrontados por la palabra de Dios. La soberana palabra de Dios confrontará a cualquier gobierno. Y fue precisamente la Biblia, que es la constitución de la iglesia, como revelación de Dios, la que generó la libertad en la cultura occidental. Cuando hablamos del mundo moderno, libre de la cultura occidental, es sinónimo de decir que es cultura judeocristiana. La libertad no surgió en otras latitudes, surgió en Europa y surgió en Estados Unidos, en Norteamérica. Y Estados Unidos se volvió el paradigma de la libertad en el mundo. Eso es un hecho histórico, porque antes de que se fundara este país, había un barquito, ¿cómo se diría? Una nave, donde unas personas que le llamaron los padres fundadores, los peregrinos que venían de Inglaterra huyendo de las guerras de religión, donde no los dejaban practicar libremente su religión, hicieron un pacto, el pacto del Mayflower. Y ese pacto fue la primera constitución escrita en la historia de la humanidad. Y luego que se barajaron de allí, habían creado un pacto ante Dios como testigo de crear una gran nación para la extensión del evangelio y para la prosperidad de sus habitantes. Y por eso estamos hoy aquí. Precisamente por eso es el país donde hay más inmigrantes. Porque es un país de inmigrantes que buscan libertad, que buscan oportunidades. Pero esa bendición viene de la palabra de Dios. Europa no es el país de los inmigrantes, es Estados Unidos de Norteamérica. Hay que mirar, y lo digo como politólogo, como filósofo, no como cristiano simplemente. Algo hay en Estados Unidos. Estados Unidos es la primera potencia del mundo. No es casualidad, algo pasó. Son los fundamentos que se dieron sobre esta palabra. Entonces, la teología no es simplemente un conocimiento abstracto para saber de cristología. No, debemos fortalecer en nuestros países. Mire, Israel, 14 de mayo del 48, creó una nación, existe como estado político. Está inserto en el mundo globalizado, exporta tecnología, ciencia y tecnología. Tienen calidad de vida.
Alemania fue destruida en la Segunda Guerra Mundial. Se reedificó sobre la palabra de Dios también en su modelo de desarrollo económico. Ahí está Alemania. Tenemos a Japón, 2 bombas atómicas. Tenemos a Surcorea. Surcorea también vemos el crecimiento de las misiones coreanas. Yo mismo fui formado con los misioneros presbiterianos coreanos. Ellos aprendieron a gobernar su país cuando era pobre con la Biblia. Cuando los misioneros norteamericanos llegaron allá a llevarles la palabra de Dios, esta revelación. Y cuando ellos aprendieron lo que decía la palabra de Dios y lo pusieron en práctica en su sociedad y en la vida jurídica y política, se volvieron Surcorea. Y hoy hay una Corea pobre y hay una Corea rica. ¿Cuál es la diferencia? La palabra de Dios. Son coreanos, son igual de inteligentes, hablan la misma lengua, son familias divididas. Pero ¿por qué una es rica y por qué la otra es pobre? ¿Por qué una tiene calidad de vida y la otra no? Porque una reconoció a Dios y la otra no reconoció a Dios. Esa es la diferencia. No lo estoy diciendo como cristiano, son hechos económicos, son hechos políticos, son hechos jurídicos. Bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Ese es el gran reto que tenemos como teólogos. No podemos quedarnos allí encerrados. Tenemos un llamamiento. Y no solamente los teólogos, estamos hablando de todos los cristianos. Porque todo cristiano es un teólogo, porque habla de Dios. Cuando tú hablas de Dios, porque tú no hayas estudiado teología no quiere decir que no vas a hablar de Dios, sino que seguramente vas a decir cosas equivocadas sobre Dios. Así que es mejor estudiar teología, estudiar la palabra de Dios. Bien, termino haciendo una reflexión sobre el canon, el significado de la palabra canon. Canon significa como la vara para medir, es la regla. Pero lo que quiero enfatizar en cuanto a los libros que están en la Biblia, el canon autoritativo con el cual el teólogo trabaja, es el que la iglesia ha reconocido. Un libro está en la Biblia, está en el canon, es decir, los libros considerados inspirados por ser inspirados por Dios. No es que por estar en el canon son inspirados. No es, por ejemplo, que si ahora metemos un libro acá, nuevo, después de Apocalipsis, por ejemplo, primera de James 4, o primera ¿qué será? De Martín, o segunda de Martín, la segunda epístola de Martín a los amigos que están en la Florida, por ejemplo. No, y no es porque lo metemos aquí, lo imprimimos, se vuelve palabra inspirada de Dios. No, la iglesia reconoció a través de la historia el canon. La iglesia no creó el canon. El fundamento de la iglesia es la Biblia. La iglesia no es el fundamento de la Biblia. No fue la iglesia la que formó a la Biblia. Escuche bien esto que no lo podemos olvidar. No fue la iglesia la que formó la Biblia, el canon. Fue la Biblia la que fundó la iglesia. La iglesia está fundada sobre este libro. Sin Biblia no hay iglesia. Porque la Biblia habla de la iglesia. Ella fundó la iglesia. Allí se habla de cómo debe funcionar la iglesia. Entonces, porque un libro esté en el canon no quiere decir que es inspirado. Está en el canon porque es inspirado. Pero no es inspirado porque esté en el canon. Está en el canon porque es inspirado. No es inspirado porque esté en el canon. Así que la iglesia lo único que ha hecho es reconocer los libros canónicos, reconocerlos. No los creó de ninguna manera. Bien, hemos llegado a nuestra tercera clase. Ya en nuestra cuarta clase daremos final a esta introducción a la teología. Gracias por su paciencia. Continúen perseverando en sus estudios, repasen sus notas de clase, los textos que le hemos asignado como Centro Teológico Internacional Wesleyan. Y bueno, nos vemos en la próxima clase.